Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Aquí hay muchas cosas, hermano, porque dice, porque en esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Padre, gracias por tu amor, tu gran misericordia. Gracias por tu palabra, la cual es vida. Permíteme compartir con mis hermanos en esta hora y que podamos acercarnos al texto de tal manera que podamos recibir, oh Dios, lo necesario para estos días, porque ya que necesitamos tener esa fe, pero caminar en obediencia en el nombre de Jesús, yo te lo pido, mi Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya, bendito Dios. Estamos en victoria, hermano. Amén. Estamos contentos. En esta hora estamos probando ciertas cosas nuevas que tenemos y así que yo, gracias a Dios, gracias al Señor por su paciencia. Pero la semana pasada pues hablaba de los primeros versículos y ver de cómo nuestra fe nos hace galardonador. O sea, hay un premio, hay un reconocimiento a aquellos que demuestran la fe. Pero hoy yo quiero hablar acerca de la obediencia. La obediencia, amén. O sea, porque nosotros tenemos una palabra que Dios nos ha dicho a nosotros. Pero lo que nos da la victoria es cuando caminamos en obediencia. Cuando nosotros obedecemos lo que el Señor nos dice. Porque hay muchas bendiciones que nos dice la palabra del Señor. Pero si no caminamos obedeciendo esa palabra, no vamos a tener los resultados que estamos esperando. ¿Cuántos de nosotros queremos ver cosas grandes? Pero las cosas grandes se obtienen en circunstancias difíciles, en momentos adversos, en la escasez, en la presión, en la guerra, en la incertidumbre. Cuando estamos entre la espada y la pared, es cuando vemos la manifestación de un Dios que se hace grande o real cuando nosotros obedecemos, amén, a lo que Él nos dice. Cuando vemos que para servirle al Señor, dice, para agradar a Dios, tenemos que tener fe. Y una de las cosas que a mí me impactó es como nosotros hemos visto en unos meses anteriores, yo prediqué acerca estaba hablando de Noé y después nuestro hermano Jorge en otra ocasión habló de Noé. Pero lo importante es que nosotros más que nunca necesitamos mirar la obediencia de ellos. Mirar cómo ellos reaccionaron al llamado. Si queremos entonces comenzar sería lo siguiente. Dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no había visto o todavía no se conocía, el Señor le dice a Noé que haga un arca. Y para nosotros es algo que puede, como ya tenemos tanta tecnología y tanto avance, el que menos se ha montado en un barco, por lo menos se ha montado en una barquita y sabe la bendición que es tener una barca, especialmente cuando hay grandes inundaciones o cuando usted quiere ir a algún lugar para transportarse. Pero imagínese que no había ocurrido lo que le estaban avisando, que no se conocía, no había un concepto de saber de que, wow, que llueve. O sea, el concepto de lluvia era algo completamente nuevo para las personas y más para Noé. Pero el Señor le dio un llamado y ese es el punto, que cuando Dios nos hace el llamado, ¿qué tan rápido
nosotros le hacemos caso. Cuando el Señor nos hace un llamado, a veces nosotros hemos hecho un mal trabajo en educar a las personas, porque a veces creemos que el llamado es para personas específicas, pero recuérdense que hay llamados general. El Señor nos llamó ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, ¿verdad? O sea, tenemos un llamado general, pero estamos viendo aquí que el Señor le hizo un llamado a Noé, dándole la advertencia de que se aproximaba un grande peligro. Y como había ese peligro, Dios le dio la directriz para que su familia se salvara. Aquí está entonces, él tuvo la opción de ¿qué? De no poner atención, porque era algo completamente diferente. Pero hay algo que me llama la atención, y eso quiero hablarle a ustedes, y es de que si hablamos de la semana pasada, que bendito Dios, que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, ¿verdad? Caminó con Dios. Vemos que él caminó con Dios y sabemos que él pudo influenciar la vida de Noé. En un momento determinado fue impactado por su abuelo. Y eso es importante, que cuando nosotros tenemos un resultado por la obediencia que le hemos demostrado al Señor, vemos de que vamos en cumplimiento a la palabra y eso tiene un resultado. Ese resultado es lo que me ayuda a que mi fe aumente. Depender plena y confiadamente en el Señor es simplemente cuando comenzamos con el primer paso, y es la obediencia. Que cuando Dios me dice algo, yo le voy a creer a Dios, le voy a creer a Él, voy a confiar en Él, porque ya tengo el conocimiento de lo que Él puede hacer. Hablamos de que Él hizo todo el universo, todo lo creó de la nada. Él lo hizo, lo llamó a la existencia. Pero quiero poner énfasis en esto, y es que a veces nosotros confundimos lo que es la fe que se trata aquí. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Pero también la gente está diciendo que como nosotros somos pequeños dioses, tenemos que crear cosas. Sí, lo que yo quiero que entendamos es que la fe obra en la realidad. Sí, fíjate. La fe obra en la realidad. Cuando yo sé y conozco mis circunstancias, mis limitaciones, lo que yo tengo que hacer es creer, perdón, ay santo, es para que se despierte, para que nos despertemos todos aquí. Lo que yo tengo que hacer es creer, amén, y caminar en obediencia para que el Dios Todopoderoso se glorifique de una manera especial. Pero bueno, Dios es bueno. Fíjense, hermano, cuando nosotros miramos a este hombre, ¿verdad? Porque la gente quiere llamar, perdón, como le estaba diciendo, la gente quiere llamar las cosas como a la existencia, y ellos creen que nosotros vamos a materializar, pero hay una mala aplicación en la palabra, porque cuando el Señor dice hagamos, Él está usando, óyeme, su poderío, está usando una palabra creativa. Nosotros lo único que tenemos que hacer es cuando recitamos la palabra, decimos por la fe de lo que hemos visto, de lo que dice la Biblia, nosotros nos basamos en eso, en que Dios va a hacer, y Él en su gran misericordia va a oír. Porque hay un problema, hermano. Mucha gente se ha apartado de los caminos del Señor porque hay muchas personas que le han dicho en momentos de dificultad que no se han sanado de una enfermedad, o a lo mejor tienen una madre que vino alguien y dio una profecía de que se iba a levantar y esa persona murió. Y entonces la fe de esta persona queda estropeada. Yo entiendo que Dios es capaz de hacer grandes milagros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dios es el que levanta de los muertos. Dios es el que sostiene el universo. Pero entiendo que Él es soberano y Él hace como Él quiere. Y que yo tengo que apelar a algo que Él ya predeterminó. O sea, cuando nosotros sabemos que Él predestinó la salvación, quiere decir que Él ya
viendo que el hombre, sabiendo que él iba a ser el hombre y que el hombre iba a fallar, él tenía que poner una propiciación, un medio para que el hombre pueda regresar a Dios. ¿Y qué hizo? Que Jesús iba a venir, dar su vida, y en esa muerte él iba a reconciliar a Dios con el hombre. Él mismo lo reconcilió, nosotros no mereciéndolo. Pero fíjense, es muy importante entender esto, porque a veces nos confundimos. Pero entonces cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, se activa esa, bendito Dios, esa predestinación en nuestra vida. Se activa lo que Él determinó, que cuando venimos a Él por Cristo Jesús, vamos a tener vida y vida en abundante. Fuimos reconciliados para con el Padre. Y en esa reconciliación, entonces están todos los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Que podemos pedir al Padre en el nombre de Jesús y Él contesta nuestras peticiones. Pero no puede haber una respuesta si no hay obediencia. Fíjate, aquí está el detalle. Porque si vemos entonces que Noé, cuando fue advertido, dice entonces que él obedeció con temor, preparando el arca para que su casa sea salvo. Hoy más que nunca, padre y madre, hijos, caminemos obedeciendo al Dios Todopoderoso. Yo honro a mi padre y a mi madre por la promesa de la palabra. Porque hay promesas. Bendito sea el nombre de Jesús. Por ella, cuando yo la cumplo. Y él con temor. Dice que obedeció con temor. Fíjate, eso, mira, si hablamos de obediencia, tenemos que hablar entonces de que hay una consecuencia si no obedecemos. Óigame, últimamente no se está hablando de eso ya. Solamente queremos, porque se ha introducido lo que nuestro hermano decía, y la palabra correcta es humanismo. El humanismo se ha ido introduciendo, amén, en la iglesia. Lo mismo que hizo la serpiente, le dijo a la mujer. No, lo que pasa es que serás igual a Dios, determinando lo que es bueno y malo. Y ahora últimamente lo que estamos haciendo es que hemos puesto a Dios en un segundo plano y ponemos la necesidad del hombre o lo que el hombre quiere por encima de lo que Dios quiere. Y entonces cuando yo vengo ante el Señor, no, yo Señor, porque yo quiero que tú me hagas, que tú me des, porque tú sabes que yo soy tu siervo y yo tengo 20 años pastoreando, o tengo en el evangelio 26 años y te he sido fiel, tú vas a obrar. Sí, yo sé que en un momento determinado Ezequiel tuvo que virar a la pared y clamar y decir, Señor, por favor. Pero hay una diferencia entre ser altivo y ser lo que la palabra del Señor nos manda hacer, apelar a la misericordia de Dios. O sea, lo que quiero establecer es que nosotros con temor, hermano, y el temor es necesario en estos días. Porque mire hermano, la gente dice, no, porque no se le puede decir a la gente que si no le sirve al Señor se va a ir para el infierno. Y para que la gente no tenga miedo de eso, no, mi hermano, hay que decirle, tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Ahora, yo no quiero malinterpretar el versículo, porque Pablo lo que está enfatizando es que nosotros tenemos que preocuparnos por las cosas que van a añadir a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra alma, para que entonces nosotros tengamos la seguridad, no por lo que hacemos, sino por Cristo Jesús, que fue el que murió y compró la salvación, para que nosotros vivamos una vida agradable al Señor. Sometiendo la carne, diciéndole, no, yo le sirvo al Señor y Él me ama. Y Él, un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, pero Él es santo. Amén. Y Él siendo santo, yo tengo que honrar la santidad de Dios. Y se ha perdido el respeto últimamente de lo que es la santidad. Y dice que Él en obediencia, óyeme, caminó con temor. Preparó el arca porque Dios le advirtió, le dio advertencia. Hermano, si pudiera tomar un tiempo y decir, es tiempo de nosotros preparar nuestra casa. Preparar nuestra casa.
algo que yo estaba meditando, y es que si nosotros, mire, le voy a decir esto. Si usted como esposa, como esposo, le voy a hablar primeramente a los matrimonios. Le voy a hablar a los hombres primero. Si usted es suficientemente hombre, óigame esto, lo que le voy a decir, suficientemente hombre para llorar después que una mujer se le va porque usted fue bien rudo con ella, fue bien áspero con ella y no vivió la palabra del Señor. Tenemos que ser suficientemente hombres para mantener y cuidar a esa mujer como vaso frágil. Mujer, si tú fuiste ahora llorando porque el hombre se fue y no hiciste lo que tenías que hacer como mujer virtuosa para mantener a tu esposo, preocupándote por el desarrollo de él, para mantenerse bien, para cuidar a tus hijos, no te pongas a llorar cuando esa persona se te va. O sea, porque Dios quiere que usemos toda la valentía y toda la capacidad que Dios nos ha dado para cuidar nuestra casa. ¿De qué nos vale a nosotros que nos ganemos al mundo entero y que el Ministerio de Salvación a las Naciones compre todo este edificio y que nosotros estemos muy bien, pero que perdamos nuestra alma, que perdamos nuestra casa? No vale la pena. Entonces yo tengo que poner toda mi hombría, en el caso de las mujeres, toda su fuerza femenina y levantarse y decir, vamos a echar para adelante en nuestra relación con nuestros hijos, vamos a poner la palabra de Dios primero y no le vamos a tener miedo a los retos que vengan por ahí, bendito Dios. Le tememos a Dios, que Él es el que nos puede quitar a nosotros la salvación. Ay, ay, ay. Oh Señor Jesús. Hermanos, yo lo que comparto con ustedes es para que tengamos evidente que es necesario que la obediencia a Dios tenga preeminencia en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Que nosotros podamos tener temor a Dios. Temor a las consecuencias. Temor a moverme sin que Dios me confirme. Mire, hermano, yo quiero que usted en esta iglesia se le ha enseñado de que es bueno que te confirme. Mire, los profetas o una persona que te hable en una palabra, eso es simplemente una confirmación, una exhortación a lo que ya la palabra te dice a ti. Dios te habla y te ministra cada día. Yo estaba debatiendo con alguien porque él decía, Dios no te va a hablar audiblemente. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo sé que hay un montón de personas, especialmente los sesionalistas, que dicen que ya eso no sucede, pero yo le voy a decir algo. Si es que nos habla audible o es que nos habla a nuestra mente o nos habla a nuestro subconsciente o pone circunstancia para cerrar puertas, Dios habla. Y su palabra me habla a mí cada día. Y cuando yo miro su palabra y me dice, mi hijo, obedéceme y vivirás. Mire, cuando yo veo las palabras, la palabra del Señor, hay promesas que están acondicionadas. Por eso le hablo de la obediencia, del temor. Porque si usted hace algo, depende hasta de la actitud, como lo haga delante de Dios, que Dios va a recibir. Dios atiende al humilde y al altivo lo mira de lejos. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, cuando caminamos en obediencia, en temor a Dios, mire lo que sucede aquí. Fue hecho heredero de justicia. Y yo decía heredero de justicia. Eso es muy importante ahí. Heredero de justicia, ¿por qué? Porque él le creyó al Señor. ¿Ok? Y al creerle, por cuanto el Señor estaba derramando un juicio, Él salvó a su casa. Pero la actitud de obediencia de Él permitió, por obedecer al Señor, condenó al mundo entero. Wow. Y Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por mí, ¿sí o no? Pero también dice ahí que al Él morir, al que le recibe, tiene vida eterna, ¿sí o no? Pero al que no le recibe, ya está condenado. O sea que el que obedece con nosotros que optamos ahora por servirle al Señor, estamos entonces condenando a los demás. Y no se sientan mal por eso. Porque el Señor le da
una oportunidad igual a todo el mundo para aceptarle. Están los que quieren aceptar al Señor y los que rechazan el llamado al Señor. Por último, y yo sé que este es el que debería tomar más tiempo, pero ya ustedes lo conocen mucho, y es Abraham. Abraham, siendo llamado, obedeció. Óigame la continuación. Fíjate que de la manera, si usted ve las 12 personas que se mencionan, y algunas se toma el tiempo para destacar cosas que hicieron demostrando su fe, caminando en obediencia. Pero en Abraham él se centra más. ¿Por qué? Porque a él se le conoce como el padre de la fe. Pero él no fue el primero. O sea, ya vimos otros que fueron destacados por su fe. Pero mira, me llama la atención porque dice, por la fe, esta fe, quiero aclarar algo, y es que, recuerden hermanos, cuando el Señor, vemos que la palabra dice que aún los discípulos querían que su fe fuese aumentada. Y mire, cuando nosotros aceptamos al Señor, y yo sé que la obediencia tiene el resultado de que nuestra fe pues pueda crecer cuando somos obedientes al Señor. Porque vemos el resultado de cómo Dios cumple sus promesas. Y entonces esto nos ayuda a tener más fe, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención que Abraham, siendo un hombre que no conocía del Señor, y luego vino de una forma extraordinaria, Dios le habló a Abraham, siendo hallado obediente para salir al lugar, que versículo 8, que había de recibir como herencia, saliendo sin saber a dónde iba. Sin rumbo. Usted no se ha sentido a veces cuando usted va a obedecer a Dios, y eso es una cosa, territorio no conocido es cuando usted se rinde en la mano del Señor. Mire hermano, eso es lo que la gente le tiene miedo. El confiar, en rendirse ciegamente a lo que nosotros no sabemos, a lo que no tenemos control. Y a mí me hacen falta esas historias cuando me contaban de gente que Dios lo llevó para predicar a diferentes lugares. Y el Señor le dijo, oye esto, fíjate, le dice, fulano, coge un avión y tú te vas a ir a tal y tal lugar. Y allá te va a esperar alguien. That's it. Se pone a orar y dice, imagínense hermano, crea, esto es tremendo. Y la gente se va en el avión y dice que cuando llega allá, había una persona esperándole, que no lo conocía, no tenía ningún contacto, y eso todavía a mí me fascina, de que el Dios Todopoderoso quiere que nosotros nos guiemos tanto de Él para que Él se pueda glorificar. Y luego encontró quien lo llevara, a la iglesia que tenía que ir, y predicó la palabra del Señor. El Dios que nosotros le servimos no tiene límites. Abraham diciendo, una tierra, toma, yo te voy a dar una tierra. Y esta tierra es de bendición. Ahí va a fluir leche y miel. Recuérdense que él no conocía, no tenía tanta experiencia con Dios. Lo lindo de esto es que aunque él no tenía los escritos de la palabra y todas las cosas que habían pasado, pero por lo menos el Señor le permitió desarrollar en crecimiento la fe de él. Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Caminando, hermano. Esas circunstancias difíciles. Mire, uno de los hombres que más mentira habló. Fíjate, si yo hiciera un psicoanálisis de este hombre, pudiera ver que él, para salir de los problemas o de la responsabilidad, él hablaba mentira. En varias ocasiones habló mentira. Pero claro, aprendió luego. Y luego vemos, está tremendo, luego vemos que también uno de sus nietos también era uno que le gustaba mentir. Pero el problema es de que de las cosas que uno hace que no está bien de parte de Dios, Dios permite que paguemos la consecuencia para que entendamos que no debemos hacer eso. Con este punto quiero decirle, a donde Dios prometió llevarte
Él te va a llevar sin tu ayuda y sin tu intervención. Mire, hermano, yo sé que Dios no ha dado a nosotros capacidades, no ha dado virtudes, no ha dado cosas a la mano, pero hay veces, y cuando tiene que ver con el crecimiento de fe, no va a depender de ti. No va a depender de mí. Cuando Dios le dice a él, te voy a dar una descendencia de ti, él miró para la izquierda, miró para la derecha y dice, pero ¿será conmigo que Dios está hablando? Y así a veces hacemos nosotros. ¿Será conmigo que Dios está hablando? Dios está hablando con cada uno de nosotros, que en este momento difícil, en este momento de incertidumbre, Dios te ha confirmado cosas y te ha dejado saber que Él iba a estar contigo y que Él iba a obrar de una manera extraordinaria. Sigue creyendo, sigue confiando. Tuvo que caminar en la tierra que Dios le prometió como peregrino. ¿Tú sabes lo que es eso? A veces nosotros, tú te imaginas que Dios te permita caminar o ver lo que iba a ser tuyo. Bendito sea el nombre de Jesús. Oiga, hermano, eso está bien. Y fíjate, y es una cosa que yo sé que a lo mejor le ha pasado. Si esto fuera mío, yo hiciera esto. Yo pusiera esto aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Piensa que si yo tuviera eso, yo hiciera esto. Yo hiciera lo otro. Y tú te vas y después, y no le ha pasado que en ocasiones, luego Dios lo ha llevado al mismo lugar. Pero no quiero pasar por encima, porque lo que la palabra del Señor dice, que Abraham fue, después dice, el versículo 9, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, moraba en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, coherederos de la misma promesa. Quiero decirle que cuando es extraordinario que él caminó en la tierra que se le había prometido. Yo quiero, hermano, que con fe usted siga hacia adelante, caminando, porque lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Y esto sirve como testimonio de que cuando nosotros somos obedientes, Dios cumple su propósito. Amén. Y termino con esta parte, y es cuando nosotros, porque obviamente Dios lo llamó y le dicen que es el padre de la fe, pero nosotros dicen que somos adoptados, hijos suyos, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado esa terminología? Justificado fue por la fe, tenemos paz para con Dios, y esto no de nosotros, ¿verdad? Lo que dice la palabra. Y yo meditaba en esto porque cuando uno tiene hijos legítimos, usted sabía, de acuerdo a la ley de este país, en un momento determinado, ya sea porque ya los hijos se portan mal o han hecho algo, usted sabe que hay padres que se pueden divorciar de los hijos. En otras palabras, se puede disown. Pero haciendo la investigación, porque a veces nosotros decimos que somos herederos y coherederos con Cristo porque fuimos adoptados, ¿verdad? Y yo no sabía que el poder de la adopción era tan grande. Usted sabía que si usted adopta a un hijo, usted básicamente no puede disown that son, ¿no? O ese niño o esa niña. No puede negarlo. Sí, puede negar a un hijo legítimo porque usted no tuvo ningún factor, o sea, usted no tuvo choice, ese fue lo que usted tuvo. Pero cuando usted tiene uno adoptivo, como fue usted que lo eligió, ay, bendito sea el nombre de Jesús. Por cuanto tú lo elegiste y lo hiciste partícipe, lo entraste en tu familia, tú no lo puedes expulsar. Yo quiero decirte que ahora nosotros, estando en Cristo, fuimos nosotros adoptados porque Él nos amó primero a nosotros. Firmó los papeles de adopción y nos dijo que Él iba a estar con nosotros y que no nos iba a dejar. Por eso nos dio la fe para que tengamos la bendición, hermano. ¿Tú sabes lo que es eso? Que aunque hagamos mal, podemos venir ante el Señor. Y esos papeles siguen ahí escritos diciendo, tú eres mi hijo. Ay, bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. Oh, maravilloso tú eres. Eres especial.
Eres especial, somos especiales, hermano. Sigamos confiados que Dios es bueno y para siempre en su misericordia. Él quiere dejarnos saber que así como estuvo con Noé y estuvo con Abraham, estará con nosotros. Imitemos su fe. Imitemos su fe, imitemos lo que ellos hicieron. Amén. Para poder ver la victoria. Y después nos van a decir que nosotros caminamos con Dios. Y el caminar nos va a llevar al reino de los cielos. Porque solamente Él es el que nos lleva por Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. Adoremos al Señor porque Él es bueno. Yo no sé por lo que usted esté pasando, hermano. Yo no sé cuál es lo que nosotros estemos enfrentando en estos días. Pero después que el Señor nos compró a nosotros, es para mostrarnos grandes bendiciones. Después que Él nos dio la libertad por Cristo Jesús y nos hizo sus hijos, tenemos la fe. Aleluya. Caminamos en obediencia, en temor a Él. Y Él obrará de una manera especial. Aleluya. Oh, mi alma te alaba. Su amor es claro y evidente. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, we praise you, Lord. We give you thanks and glory. Te damos alabanza, Señor. Y te damos gloria. Oh, gloria a Dios. Maravilloso tú eres, Jesús. Yo no sé quién tiene. Aleluya, bendito Dios. Yo no sé quién tenga petición, pero el que tenga petición, algo que quiere que Dios realice en su vida, levante su mano. Y vamos a hacer acto de fe aquí confiando en el Señor. No porque levantemos la mano, eso es solamente evidencia para mí, para yo saber que hay hermanos que están pidiendo algo especial, que Dios conteste. Oh, bendito Dios, yo tengo una petición delante del Señor y solamente Él es el que puede obrar. Así que en el nombre de Jesús venimos ante el Señor, Padre, reconociendo que solamente tú mereces la gloria y la honra. Pero queremos que tú intervengas en nuestra vida, ya sea de enfermedad, situación difícil. Oh Padre, que tú obres y nos bendigas, Padre amado, en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible. Señor, creemos en el Dios glorioso que hace milagros, que hace milagros. Tu palabra dice, oh Señor, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. La sanidad la tenemos por ti, Señor. Oh Padre eterno, nosotros confiamos de que tú eres el Dios que interviene. Oh Dios, que tú eres el que obra, Señor. Señor, y si estamos pidiendo porque alguien cambie o que alguien sea transformado en nuestras relaciones, Señor, yo te pido que seas tú obrando en nosotros primeramente. Obrando en nosotros, Señor, para que todo orgullo, toda insensibilidad que pueda haber en nosotros, Señor, sea trabajada. Padre, para que esa persona pueda ver que tú moras en nosotros y que somos transformados, Señor. Que aprendamos a mirar el cambio en las personas cuando nosotros cambiamos primero. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos por ellos. Te pedimos por nuestros familiares que no te conocen. Señor, para que ellos puedan ver en nosotros, oh Padre, el modelaje de tu gloria y de tu gracia, Señor. Que aunque no somos perfectos, caminamos, oh aleluya, en pasos de obediencia y temor a ti, Señor, para agradarte solamente a ti, oh Dios. Te pido, Señor, por cada uno de los hermanos, sus empleos, en tus manos está, para que tú obres, Señor, en el nombre de tu Jesucristo, ahora ministrando, llenando sus vidas, ahora, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tú obres, Señor, ahora en el nombre de tu Jesucristo. Hermano, siga ahí pidiéndole usted al Señor. Oh, maravilloso tú eres, Jesús. Tú eres santo, Señor, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Tú eres santo, Padre amado, tú eres bueno. Santo eres Jesús. Gracias.